Esta es una de esas sentencias en las que siempre queremos encontrar justicia. Consejo de Estado unifica jurisprudencia sobre los derechos prestacionales de las personas que celebren contratos de prestación de servicios que encubren y subyacen una relación laboral. Este es el titular. Pueden ir a valenciagrajales.com, ya está publicado. Esta es una sentencia que ha dado mucho revuelo porque unifica lo que pasa todos los días con los contratos de prestación de servicios de la administración pública, que obviamente, como todos ustedes lo saben y quienes trabajan para la administración, hay mucho abuso. Se hacen contratos de prestaciones de servicios sucesivos, cuando no se pueden hacer. Y en realidad están encubriendo una relación laboral. Eso ya lo saben ustedes y de mi boca siempre lo han sabido. Es un abuso que no deja repetirse. Y entonces aquí el Consejo de Estado hace algo que, bueno, esto sí es verdadera jurisprudencia. Unifica todo esto. Dice, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a seguir con esto, vamos a hacerle caso a la OIT, vamos a hacerle caso a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ya ha advertido esto muchas veces, y entonces cambia un fallo que tenía ya un magistrado, un ponente, y dice, un consejero ponente, y lo cambia, y dice, bueno, venga, la mayoría vamos a tomar esta decisión, y la unifican. Esto es lo que pasó, pero vamos a lo que está publicado ya en valenciagrajales.com, donde hicimos ya el análisis más detallado de esta sentencia. El Consejo de Estado entonces unifica jurisprudencia sobre derechos prestacionales de las personas que celebren contratos de prestación de servicios que encubren y subyacen una relación laboral. Reglas, unificación del Consejo de Estado. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado? Unifica jurisprudencia y establece unas reglas. Podemos decir que son tres reglas básicas las que establece allí. Una es esencialmente temporal y de ninguna manera con ánimo de permanencia. Entonces, la sentencia advierte. La primera regla define que el concepto de término estrictamente indispensable, esto es frente al servicio, al que alude el numeral tercero del artículo 32 de la ley 80 del 93 es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificada en la necesidad de prestación de servicio a favor de la administración, de forma esencialmente temporal y de ninguna manera con ánimo de permanencia. Entonces está diciendo, ojo, primero, necesidad de servicio, debe estar acreditado, y segundo, tiene que ser temporal y nunca con ánimo de permanencia. Pero usted va a ver en la realidad y va a haber un montón de contratos con la administración pública donde todo el tiempo hay permanencia y no se respeta esto. 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Entonces unifica el Consejo de Estado esta jurisprudencia diciendo que la segunda regla que establece un periodo de 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Este es el término de la no solución de continuidad. Entonces, si es menos 20 días, 15 días entre uno y otro contrato, estamos hablando de que el contrato es sucesivo, que es sin solución de continuidad. Solución de continuidad tiene que ver con cuándo termina o si no termina y sigue continuo. ¿Sí? Solución es terminación entre uno y otro. Solución de continuidad, cuando decimos no solución de continuidad es que el contrato fue continuo, el cual en los casos que se exceda podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente. Improcedencia, devolución de valores para fiscales. La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de seguridad social en salud por parte de la administración es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal. Entonces, como en la demanda se está diciendo que se le reembolsen esos valores que pagó como contratista, entonces le dice en este caso el Consejo de Estado que no se le pueden devolver porque estos son de naturaleza parafiscal. Entonces ya lo saben, si usted lo pide en la demanda, ya saben qué puede pasar. Este fallo advierte a la comunidad, porque el mismo fallo lo hace en su último numeral de la decisión, dice,
Advierte a la comunidad en general que las consideraciones puestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación constituyen precedente vinculante en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271, para todos los casos en estudio, tanto en vía administrativa como judicial, excepto los que hayan hecho tránsito a cosa juzgada. Entonces, dentro de eso son demandas que yo tengo también y mi grupo de abogados presentadas frente a la administración. Entonces, quiere decir esto que este fallo se va a aplicar a todos estos procesos que no se hayan fallado en este momento, ¿sí? Que no tengan cosa juzgada. Entonces, ojo, quienes tengan demandas en este sentido, mucho ojo a hacer valer esta sentencia de unificación. Aunque lo bueno que tiene el Consejo de Estado y lo bueno que tiene los tribunales administrativos o de los contenciosos administrativos es que respetan la jurisprudencia, no como en otros tribunales que no respetan, ni juzgados de otras áreas que no respetan en realidad. Es muy difícil trabajar con ellos. Pero bueno, esto es muy importante y vamos a seguir. ¿Cuál fue el caso entonces? Una persona demandó a la Personería de Medellín y al Instituto Tecnológico Metropolitano, al ITM, como lo conocemos aquí en Medellín. Una abogada prestó su servicio personal a servicio de estos, Personería, durante un tiempo determinado. Manifestó en la demanda que sus funciones fueron permanentes como abogada, asesorando, atendiendo público desplazados, realizando acciones de tutela, entre otras, muchas otras funciones propias de un abogado. Fue contratada a través del Instituto ITM, en el cual celebró múltiples y sucesivos contratos de prestación de servicios. No obstante, dicho instituto es una entidad de servicios educativos, por lo que no tiene ninguna relación con las actividades de la personería y solo fue un mero intermediario. Y esto está pasando. No sé por qué, no tiene sentido, pero no debía suceder. Que prestó sus servicios en horario fijado por la personería entre los turnos establecidos por esa entidad, incluso en sábados, domingos y festivos, según la necesidad. O sea, todo un perfil de un contrato de trabajo o contrato laboral, porque en administrativo como tal no se habla de contrato de trabajo, pero sí un contrato laboral. Fue supervisada, dirigida, controlada y vigilada por el personero delegado a cargo, quien fungía como su jefe inmediato, impartiéndole órdenes de forma habitual y autorizando los permisos que solicitaba. Además, la entidad le exigía tener disponibilidad permanente para la prestación del servicio. Esto es de todos los días, a todo el mundo le pasa. Creo que muchas personas se están identificando con este caso y ya saben, si están en ese caso pueden consultarnos. Aquí podemos llevarle sus demandas, lo mismo mi equipo, y representarlos en este tipo de procesos de los cuales tenemos experiencia y estamos trabajando en varios procesos que tienen que ver con esta situación. La demandante entonces solicita a la Personería de Medellín y al Instituto, al ITM, el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones que se derivaran entre ambas. Respondieron negando la petición. Obviamente no la iban a aceptar. Esto no sucede en la práctica hasta que nos llega la demanda, la sentencia y la sentencia lo ordene. Inicialmente el asunto correspondió por reparto al despacho del consejero William Hernández Gómez. Sin embargo, registrado el proyecto para el fallo, este fue derrotado, esto es muy importante, por la mayoría de la sala, por lo que el asunto se remitió al despacho del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas para su estudio. Es decir, la mayoría es la que decidió y venga para acá que usted está decidiendo muy mal y este tipo de jurisprudencia o de sentencia ya no debe existir y por eso se hace por mayoría y se logra este consenso en el Consejo de Estado y una unificación de esta sentencia en este sentido, este tipo de prestaciones de servicios que son tan abusos. Estos contratos de prestación de servicios donde se abusa demasiado. El demandante solicitó en su demanda declarar la nulidad del oficio tal de marzo de tal fecha, a través del cual la Personería de Medellín le negó la petición de reconocimiento de una relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones sociales. Como restablecimiento de su derecho, suplicó condenar al municipio de Medellín, Personería de Medellín o al Instituto ITM a pagarle los siguientes factores: cesantías, interés a las cesantías, sobre cesantías, pagación, vacaciones, prima de servicios, prima de Navidad, prima de vida cara, porque eso existe en este tipo de contratos con la administración, aportes al sistema de la seguridad social e indemnización moratoria. ¿Sí? El fallo del Consejo de Estado
Primero, unificar la jurisprudencia de la sección segunda del Consejo de Estado en el sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas. Y estas son las reglas que ya vimos adelante. Segundo, modificar los ordinales tercero y cuarto de esta sentencia, ¿sí? A través del cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Y entonces quedaron así, que es importante para que ustedes sepan a qué tendrán derecho entonces si demandan en este sentido. A título de restablecimiento del derecho, el municipio de Medellín deberá reconocer y pagar a la demandante prestaciones sociales dejadas de percibir entre 2005 y 2011. Las fechas exactas las suprimimos acá porque pues, no es del caso dar mucho detalle del caso sobre las personas como tal y datos de las personas. Liquidadas conforme al valor pactado en los contratos suscritos, sin solución de continuidad, debidamente indexadas, conforme quedó expuesto en la parte motiva de esta providencia. La totalidad del tiempo laborado se computará para efectos pensionales, para lo cual la entidad hará las correspondientes cotizaciones. Cuarto, esto ordenó también condenar a la entidad demandada a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante dentro de los periodos laborados por contrato de prestación de servicio mes a mes y si existe diferencia entre los aportes realizados por la demandante como contratistas y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensión en la suma faltante en concepto de aportes por el porcentaje que le correspondía como empleador. En este sentido, la demandante deberá entonces acreditar las cotizaciones. Sexto, y esto es lo más importante de este fallo, porque dice advertir a la comunidad en general que las consideraciones puestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación constituyen precedente vinculante, es decir, esta no es una sentencia cualquiera, no, es vinculante en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 y vidente, para todos los casos en estudio, tanto en vía administrativa como judicial, excepto los que hayan hecho a tránsito ya a cosa juzgada, ¿sí? Las sentencias que ya se decidieron, pues ya quedaron así. Consideraciones. Esta parte no está tan publicada, hay muchos medios publicando esto, pero como siempre no le dan detalle a las personas cómo fue el caso, qué es lo académico, qué es lo realmente relevante en materia jurídica, sobre todo en materia de litigio, que es lo que hacemos en valenciagrajales.com, ahí lo vas a encontrar. Consideraciones. Lo más destacado de las consideraciones y que le otorgan gran relevancia a esta sentencia son las siguientes. Estas precisiones que tienen que ver con el uso del contrato estatal de prestación de servicios. Y dice, la administración abusa de los contratos de prestación de servicios. Dice, a pesar de las constantes advertencias, esto lo dice el Consejo de Estado, a pesar de las constantes advertencias y recomendaciones de la Corte Constitucional para que los entes estatales cesen el uso indiscriminado de la contratación por prestación de servicios, esta práctica no solo persiste, sino que se ha extendido. O sea, esto no solo a esta administración pública le vale un cuerno lo que diga la Corte Constitucional y no hace caso. Es lamentable que en este país, en Colombia, no se cumpla lo que dice la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado. No, todo el gobierno se quiere saltar todas las normas como si para ellos no existiera. Esto es un caos jurídico y se vive día a día, lastimosamente. Tanto es así que el alto tribunal ha llegado a señalar en algunos fallos de tutela que la administración viola sistemáticamente a la Constitución. Mire esto, no lo dice uno, no lo dice uno como abogado, no lo dice un particular, lo dice el mismo Consejo de Estado. Qué lamentable. Cuando emplea de forma excesiva este tipo de contratos, pues desconoce las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra. Y aquí entonces extraemos las características que precisa el Consejo de Estado de lo que es prestación de servicios. Esta sentencia entonces recuerda las características del contrato estatal de prestación de servicios, ¿sí? No es lo mismo el contrato de prestación de servicios civil que manejamos versus contrato laboral en el aspecto privado, porque hay unas variables, ¿sí? Pero en esencia es lo mismo. Pero siempre vamos a hablar de un contrato de prestación de servicios de carácter estatal, y en este caso es como lo vamos a tomar. Continuamos.
Solo puede celebrarse por un término estrictamente indispensable y para desarrollar actividades relacionadas con la administración pública o funcionamiento de la entidad, y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta. Es que se contratan puras personas con contrato de prestación de servicios para cumplir necesidades permanentes propias de esas entidades. Entonces, eso no tiene ni pies ni cabeza, pero lo hacen a pesar de todo. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es una relación de coordinación de actividades. Una cosa es coordinación de actividades y otra cosa es subordinación con horarios, con joda constante, con imposición de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores o tener que reportar informes sobre sus resultados. Volvamos a leer esto. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es una relación de coordinación de actividad, lo cual implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contratado, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores o tener que reportar informes sobre sus resultados. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores, simples colaboradores episódicos, ocasionales de la administración que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación a algún ánimo o vocación de permanencia. Entonces, si usted fue contratado bajo prestación de servicios con una entidad del Estado, entonces se supone que no puede ser de vocación permanente. Entonces, si a usted le hacen un contrato de 3 meses y luego otro de 3 y otro de 3 y otro de 4 y otro de 5 u otro de 6 y se va yendo el tiempo, esto no es una necesidad transitoria de esa entidad, no, es permanente. Y 2, ya vimos que tiene que haber un lapso para que no haya, para que haya solución de continuidad, es decir, interrupción entre un contrato y otro, al menos entre 30 días, porque si no estamos hablando de que hay continuidad y entonces el contrato se vuelve de carácter laboral y entonces usted va a tener derecho a prestaciones. Eso es lo que pasa. Esa es la esencia de esta sentencia de unificación. Esta sentencia de unificación apenas sale el 9 de septiembre de 2021, apenas se dio a conocer, ¿sí? Porque una cosa es cuando sale la sentencia y otra cosa es ya cuando se publica, cuando se da a conocer. ¿Qué más podemos decir? Es un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es como se llama el tipo de demandas laborales ante tribunales administrativos o juzgados administrativos, que el laboral en la parte privada equivale a lo que llamamos una demanda ordinaria laboral. Hasta aquí esta lectura importante para que ustedes lo tengan. Este puede ser el caso de ustedes, de muchos, y si quieren demandar, presentar acciones frente a esto, ahí está mi grupo de abogados y pueden contactarnos ahora mismo si quieren. Nos estamos viendo o escuchando en un próximo video o podcast. Saludos.